Estimados estudiantes, gracias damos a Dios por este nuevo día, por este nuevo inicio de esta semana, lunes 29 de junio del 2020. Esperando de que cada uno de ustedes esté pasando bien, con salud. Y bien, vamos a iniciar esta mañana. Tuvimos un feriado el día viernes, pues hoy estamos con un nuevo ánimo y vamos a trabajar, ¿sí? Bien. El conocimiento que he preparado para el día de hoy es sobre el cuento. ¿Qué recuerdan ustedes sobre el cuento? Cuando eran de niños, ¿qué cuento les llamaba la atención? ¿Cuál es el cuento favorito que pedían a papá, mamá que les cuenten? ¿Verdad que cada uno de ustedes aún conserva ese libro de cuentos? Ya, de ahí, ¿no es cierto?, que conforme se va desarrollando, ¿no es cierto?, la persona va buscando otro tipo de cuento, un poco más amplio. Ya. Bien, sé que cada uno de nosotros nos encanta leer, sobre todo cuando nos llama mucho la atención la portada, los gráficos, los colores, incluso la letra, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, a partir de ello, vamos a leer el cuento. El cuento es una narración breve, oral o escrita, en la que se relata una historia, tanto real como ficticia. Luego, los cuentos se transmiten de manera escrita y están generalmente escritos en prosa. Ya. Entonces, vamos analizando. El cuento es narrar, ¿no es cierto?, contar un hecho. Vamos narrando la historia de manera breve. Ya. Listo. Lo puedo hacer, contarlo, ¿no es cierto?, de manera oral a un grupo de amigos, de compañeros, o también lo puedo conservar en un escrito. Usa historia real como ficticia, imaginaria. Listo. Los cuentos son escritos generalmente en prosa. ¿Y qué es la prosa? ¿Qué recordamos que es la prosa? La prosa es el habla nuestro. Y por supuesto que no hay que olvidar el lenguaje el cual empleamos, ¿sí? Porque en sí los escritores escriben en prosa, sí, pero utilizando un lenguaje que sea claro, que sea concreto, que sea importante también. No puede ser un lenguaje bajo, ¿sí? No. Entonces, siempre es definido para todo, se puede decir para todo de carácter público, y que sea atractivo y que sea respetuoso. Ya, bien. Ahora, asimismo, como ya hemos juntamente con ustedes recordado qué es el cuento también tiene sus elementos que forman parte para el desarrollo del cuento. ¿Ya? Entonces, vamos a ir describiendo en este gráfico cuáles son los elementos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuáles son los elementos que pueden observar en ese gráfico? ¿No es cierto? A ver, vamos analizando. Los personajes, ¿no es cierto? Tanto animales como personas, y entre ellos la naturaleza, ¿no es cierto? Ya, eso es parte de un elemento, entonces estaría en los personajes. ¿En qué tipo de ambiente? Podemos ver nubes, podemos ver rayos de sol. Entonces, el ambiente donde se desarrolla ese cuento. El tiempo puede ser en el día, en la noche, en la mañana, ¿no es cierto?, dependiendo del desarrollo del cuento.
La atmósfera, ¿en qué atmósfera estamos, no es cierto? ¿Qué alumbra ese tipo de atmósfera? Nos da tranquilidad, nos da paz, nos mete en suspenso, ¿ya? La trama, ¿no es cierto? La trama es en sí el suspenso, ¿ya? Lo que le vuelve atractivo a ese cuento. La intensidad, ¿ya? La intensidad con que ese cuento es descrito, ¿sí? El desarrollo, el acto de todos estos personajes. La tensión y el tono, la tensión es la que también nos hace más captarle o prestarle la atención, ¿no es cierto? Dependiendo, en este caso, digamos, del lobo que se quiere comer a los cerditos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ahí viene en nosotros esa preocupación, ese miedo, ¿ya? Y el tono de cada uno de los personajes que realiza, ¿sí? Ya. Muy bien. Ahora ya ustedes saben los elementos del cuento, o sea, están recordando también, porque esto ya ustedes conforme van pasando los años de educación, entonces uno se va aprendiendo un poco más de los conocimientos que uno ya se ha recibido en la escuela. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo. Ustedes recuerdan cuando toman un libro de cuentos y empiezan con las frases. Érase una vez una niña que se llamaba Sofía. Un día Sofía con su padre y Magdalena debajo de la cama viendo un ave y del ave las alas. De repente vieron en la mano de Sofía una araña. Sofía gritó diciendo, ¡ah! Y tal fue el susto que se dio Sofía, que se fue a beber un vaso de agua, ¿ya? Por lo general los cuentos empiezan siempre, érase una vez, o también hace mucho tiempo, en un lugar lejano, ya. Entonces esas son pautas para iniciar el cuento. Aquí estamos escribiendo un cuento, es un cuento, se puede decir, de forma llana, no estricto, como puede ser ya un cuento literario, que es un poco más amplio, una redacción mucho más crítica, porque se enfoca ya en el ámbito, puede ser político, social, puede ser incluso religioso, ya ese es entonces un tipo de cuento un poco más de categoría más, se puede decir, dentro de la literatura, ¿ya? Ahora, las partes del cuento. Esto no puede faltar porque esto me permite que mi cuento tenga una estructura o las partes. Inicio. Se presentan los personajes, personas, animales o cosas y se menciona cuándo y dónde sucede la historia. Inicio. Iniciamos contando el cuento, incluso podemos hacerlo con una pequeña introducción. Ya, aquí entonces presentan las personas, animales o cosas y se menciona cuándo y dónde sucede la historia. Aquí depende ya del cuento, qué tipo de cuento es. Desarrollo, es la parte principal del cuento. Narra lo que sucede con los personajes y cómo se complica la situación inicial, ¿sí? Lo que empezamos, cómo se desarrolla, o sea, el inicio. La tensión aumenta hasta alcanzar un punto máximo denominado clímax, ¿ya? Hasta donde el cuento ya va avanzando, se va metiendo más a la trama, ya, y aumenta más la tensión. La tensión. Ahora viene el final o desenlace. Explica cómo se soluciona la historia y forma en que termina el cuento. Ya es el final, la solución de todo el inicio, desarrollo y final. Bien, entonces, veamos un ejemplo, dice. Era miércoles por la mañana cuando la maestra le dijo,
Saquen el cuaderno, vamos a inventar un cuento. Francisco miró su cuaderno, estaba quedando muy feo. Ya, muy bien. Bueno, esa es una forma de orientación de cómo podemos escribir un cuento. Los cuentos, como ya manifestamos anteriormente, son cuentos breves, cortos, ¿ya? Los literarios son un poco más amplios. Ahora, como ya está claro qué es el cuento, los elementos del cuento, ejemplos de cómo empezar un cuento, partes del cuento, ¿sí? Un pequeño ejemplo también, a la mano derecha, izquierda inferior. Listo, ahora sí, ¿qué es lo que van a hacer de actividad? 2. Aplicación, actividad en clase. Con estas siluetas elabora un cuento corto. No olvide hacer primero un borrador y luego revise la ortografía y caligrafía para escribirlo a limpio en su cuaderno. Luego conteste, ¿qué le pareció la escritura de este cuento? De su cuento. Y aquí está una silueta que basada en esta silueta ustedes van a narrar su cuento. Ahí ustedes pueden empezar como ustedes crean conveniente. Ninguna de las figuras es el inicio ni el final. Ustedes empiecen como crean ustedes que puede empezar su cuento. ¿Ya? Observen bien la imagen, concéntrense bien y pueden escribir. ¿Sí? Ya, entonces eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. No olviden que trabajamos siempre de 7 a 8 y 20, pero si no, el tiempo no les da, yo espero hasta el mediodía la actividad, pero por favor siempre comunicarme algo y para yo poder también registrar su asistencia y no poner falta. Además, no olviden ir archivando sus actividades semanalmente con la fecha, por ejemplo, hoy lunes 29 al 3 de julio 2020. Bien, mis estimados estudiantes, un gusto a través de este medio hablar con ustedes. Estoy pendiente para interactuar y poder ayudar. Que Dios me los bendiga. Gracias.